Hamlet García Almaguer, diputado Morena. El movimiento avanza de manera profunda y consistente en Jalisco. Ganamos el Senado de la República con Carlos Lomerí y Rocío Corona Nakamura. En segundo lugar queda el PRIAN con el exgobernador Ramírez Acuña, a quien resucitan políticamente porque no tenían cuadros, no tenían a quién presentar. Y en un lejano tercer lugar quedan los candidatos de Movimiento Ciudadano. Ese es un síntoma porque es una elección con dimensión estatal. Me refiero a que en el Senado es el mismo candidato en Puerto Vallarta que en Guadalajara, que en Ocotlán, que en Ciudad Guzmán, en todos los municipios del estado de Jalisco es el mismo candidato, igual que el gobernador. Después, en las diputaciones federales, Morena gana 15 de los 20 distritos, el PRIAN gana 4 y Movimiento Ciudadano gana 1 solo. Además, es el único distrito que gana MC en todo el país y lo gana por 300 votos. Ese asunto todavía está en tribunales. Luego, en el Congreso del Estado, Morena y aliados, con una coalición muy amplia de 5 partidos, se encamina a lograr una mayoría también contundente en el Congreso local y ventaja en la mayoría de los distritos de mayoría. A la par se da el proceso de la gubernatura y por eso es inconsistente, porque no checa con lo que ocurrió con las otras elecciones. Y lo que vemos ahí pues es una cadena de errores o de actividades dolosas por parte del órgano electoral. Todo arranca con el PREP. El PREP se crea precisamente para dar certeza a la ciudadanía, por transparencia sobre todo, para que los vecinos, los ciudadanos puedan ver en tiempo real qué ocurrió con la votación. Ya incluso es una tradición desvelarse viendo el PREP, no solo para quienes nos dedicamos a la política, sino para los ciudadanos en general. Pues pasó algo muy raro esa noche, porque nosotros veíamos el PREP nacional avanzando con mucha velocidad. Veíamos que la doctora Sheinbaum arrasó en Jalisco, 1.700.000 votos. Veíamos que íbamos muy bien con el Senado de la República y que estábamos ganando 15 de los 20 distritos federales. Entonces esa noche nosotros teníamos la certeza de que se había ganado el Congreso local, los ayuntamientos y la gubernatura por la tendencia del voto federal. Sin embargo, bueno, pues detienen el PREP en el 63%, no avanza, se les cae el sistema, a pesar de que el órgano electoral local tenía más de 1,000 millones de pesos para organizar la elección. Y esto es importante porque me parece que en la reforma electoral tenemos que avanzar a tener un solo PREP en todo el país y que no sea responsabilidad de cada órgano local contratar su PREP con quién sabe qué empresa y a quién sabe qué costo. Si ya el instituto a nivel nacional ha tenido esa capacidad, pues es muy sencillo utilizar el mismo sistema para todo el país. Eso fue el primer episodio. En el segundo episodio vemos, ante esa ausencia de transparencia, pues el interés de los ciudadanos, de los militantes y simpatizantes de Morena y de nuestra coalición, de ir a los consejos distritales, porque si yo no puedo ver en el PREP cómo quedó la elección de gobernador y de alcalde y de diputado local en mi distrito, pues voy y me asomo a ver qué está pasando, ¿no? Y ahí empezamos a contar con evidencias pues del traslado furtivo de votos en bolsas negras, bolsas que son utilizadas para la basura. Por supuesto que esto va en contra de cualquier protocolo establecido para el transporte de las boletas y la paquetería electoral. El propio presidente del Consejo Distrital número 10, que está en Zapopan, dijo que se había roto la cadena de custodia y culpó a un funcionario del órgano central de haber visitado el Consejo Distrital para sacar esas papeletas. Pero después nos llegaron otros videos, otro en el municipio de Tlajomulco, en el Consejo Distrital, donde llega una camioneta con los logotipos del Instituto Electoral, descienden personas, pero de la camioneta no bajan nada. De un coche que ya está estacionado, sacan bolsas negras de basura y las meten al Consejo Distrital. Era una pantalla entonces lo de la camioneta que venía custodiada por elementos que parecen ser policías, porque traían pues, la moto con la torreta.
Y después tenemos fotografías de que eso también ocurrió en el Consejo de Tlaquepaque, en la zona metropolitana. Entonces, bueno, todos estos elementos permiten advertir que se rompe la cadena de custodia y que bolsearon la elección, como lo ha manifestado Mario Delgado. ¿Por qué tenemos esa certeza? Porque hacían falta votos en ese momento y todavía hoy hacen falta votos. Hacía falta 1.200.000 sufragios que no sabíamos dónde estaban y hoy todavía hacen falta 100.000, porque en números redondos las boletas que se extrajeron de las urnas de las elecciones federales son 3.800.000, pero las boletas que se extrajeron de las elecciones locales son 3.700.000. Y aunque hay casillas especiales para votar por presidencia de la República, a veces por senador y por diputados, no son de esa dimensión, no son de esa cuantía. Entonces el primer elemento es lo que ocurrió con el PREP, el segundo son las bolsas negras y el tercero es la ausencia de boletas de las urnas. Además, hoy dialogando con compañeros legisladores y candidatos de Jalisco, advertimos otra situación. Resulta que para manipular la votación, porque tuvieron tiempo, utilizaron esta estrategia. Boletas que estaban tachadas a favor del PRI o del PAN o del PRD, las manipularon y les pusieron un círculo y les pusieron no. Y remarcaron esas papeletas con votos a favor de Movimiento Ciudadano. Y días antes se volvió una tendencia esto de si te están comprando tu voto, pues toma la fotografía con la marca, pero luego cancela eso y pon que no, y luego pon el partido que sí. Entonces empezamos a advertir esa situación. Pero todavía debe una explicación el Instituto Electoral Local de dónde están esas decenas de miles o cientos de miles de boletas. Y hay distritos como el 8 de Guadalajara, donde las diferencias entre la votación local y la nacional son de 8 o 10,000 votos, hay otros de 17,000, hay otros de 5,000, hay otros de 2,000. Fue una constante. Y es ilógico porque cuando tú llegas a la casilla, sacas la credencial del elector, te dan tus 6 papeletas, entras a la misma mampara, tachas tus 6 boletas y las depositas en las 6 urnas, que es Presidencia de la República, Senado, Diputaciones Federales, Gubernatura, Congreso Local y Ayuntamientos. El Instituto Electoral Local emite un comunicado oficial y ahí dice que los electores decidieron voluntariamente solo votar por las candidaturas federales. Cuando mencioné esto en el Consejo General del INE, a todo mundo le dio risa, o sea, es absurdo. ¿Cómo es posible que una autoridad local diga que la gente decidió no votar en una elección concurrente? O sea, tenemos ahora, ya inauguró el Instituto Electoral de Jalisco, una diferencia en el porcentaje de participación ciudadana. Tenemos un abstencionismo federal y tenemos un abstencionismo local en una elección donde te entregan las 6 papeletas. Eso es lo que dice el órgano de Jalisco. Está la impugnación en marcha, hay precedentes, hay elecciones municipales, sobre todo, que se han anulado por romper la cadena de custodia. Eso sigue un trámite. De manera paralela, pues la solicitud, la petición al INE para que destituya a la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco y de esta manera, bueno, en 2027 tengamos elecciones que sean organizadas por otras personas, además de que puede venir la reforma electoral, pero ya demostró de buena fe, pensando, su incapacidad y pensando razonablemente su dolo en este proceso electoral, no debe de continuar. El trámite de la impugnación es tribunal local y luego se viene a la sala superior. Al ser gubernatura no pasa por la sala regional de Guadalajara y pues es un proceso que va a durar algunos meses. Estamos en eso. Primero el diagnóstico, ¿no? Preguntaron en esta encuesta realizada por 2 empresas, de las Heras y Encol, y la Comisión Nacional de Encuestas de Morena, si la ciudadanía consideraba que era necesaria una reforma judicial, porque tenemos que partir de ahí. Estamos contentos con nuestro poder judicial, estamos insatisfechos,
creemos que no funciona el Poder Judicial, creemos que hay áreas de oportunidad, todo está perfecto. Y la realidad es que el 80% de la población está diciendo que se necesita una reforma al Poder Judicial. Estas encuestadoras estuvieron muy cerca en vaticinar cómo iba a quedar la elección presidencial, entonces son muy confiables y la muestra es suficiente. Son casi 4,000 personas en todo el país, tienen un margen de confianza del 95%. Y pues se realizó en las diferentes regiones. Entonces, la metodología está aprobada, es la que funcionó para la presidencia de la República, son encuestas en vivienda, cara a cara. Falta que la ciudadanía conozca la reforma judicial, pero cuando les preguntan, dice si es necesaria ya una reforma. Eso mismo dijo el PRI en esta sesión del 19 de junio en la Comisión Permanente, que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Se acaba de aprobar en la Comisión Permanente que vayamos a los foros, los organizará la Cámara de Diputados, serán 8 foros por lo menos, 3 aquí en la Ciudad de México y 5 en los estados de la República, porque esta es una reforma nacional. ¿De qué va la reforma? Yo diría que tiene 3 ejes fundamentales. La primera es cómo se va a conformar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El número de integrantes. Hoy son 11, se propone que baje a 9. La Suprema Corte de Estados Unidos tiene 9, la de Canadá tiene 9, la de México se está proponiendo en 9. Y que esa conformación sea paritaria, porque no existe en el Poder Judicial la paridad. El segundo pilar es cómo se conforma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo se elige a quien o designa a quien forme parte de ella. Y ahí lo que se propone es un método de elección directa, popular, que cuente con un filtro previo a cargo de los 3 poderes, de tal manera que el presidente de la República propondría 10 candidaturas, la Cámara de Diputados 5, el Senado 5 y la propia Suprema Corte otros 10. Tendríamos 30. Y de esos 30, una vez filtrados, pues ya ir a la elección. Los partidos políticos no podrían hacer campaña. ¿Cómo darían a conocer sus propuestas? A través de los tiempos oficiales en radio y televisión, que hoy pues tienen los partidos en los sistemas de todo el país. Y además pues se contaría con la organización del Instituto Nacional Electoral. Primero va la reforma judicial y luego ya irá la reforma en materia electoral. Entonces, el actual INE podría desarrollar esa reforma. El tercer eje tiene que ver con la disciplina al interior del Poder Judicial. En este momento, quien supuestamente imparte disciplina es el Consejo de la Judicatura Federal. El problema con esto es que la persona que preside la Suprema Corte preside a su vez el Consejo de la Judicatura. O sea, son juez y parte. O sea, se pone estrellita y 10 en la frente a sí misma porque es Norma Piña. Y claro que cualquier persona que se ponga calificación, pues se va a aprobar y además se va a poner sobresaliente, y si es ególatra, pues se va a poner 10. No puede funcionar así el órgano jurisdiccional del país. Teníamos, en tiempos de un sistema antidemocrático, la autocalificación de la elección por parte del legislativo. O sea, llegaban los diputados el primer día de sesión y su primera votación era decidir si la elección por la que habían llegado a sentarse a sus curules era válida. Y pues, ¿cómo creen que quedaban las votaciones? Pues eso que existía hace 30 años en el legislativo es lo que sigue existiendo en el judicial. Son ellos mismos los que dicen si han cumplido con su deber. Por eso en ese rubro tenemos porcentajes cercanos al 80% de la ciudadanía diciendo queremos un órgano independiente que administre disciplina y vigile también el comportamiento de los jueces. Yo creo que esos son los 3 elementos principales. Bueno, esta es una reforma de 2 niveles. Hoy en la Comisión Permanente, Beatriz Paredes, senadora del PRI, recuperó algunas nociones sobre el federalismo en nuestro país y dijo que teníamos que atender también esa circunstancia, y yo estoy de acuerdo. Es decir, no solo tenemos un poder judicial a nivel federal, compuesto por cerca de 1,800 personas juzgadoras y 35,000 trabajadores, sino que además tenemos 32 poderes judiciales locales.
Y además tenemos los órganos de procuración de justicia, que son las fiscalías, las 32 en los estados y también la federal de la República. ¿Qué se tiene que hacer entonces? Una reforma que atienda estas situaciones. Yo te diría, una capa es la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Otra capa, por supuesto, es el Tribunal Electoral y otra capa son los jueces de distrito y magistrados de circuito. Y después de ahí tenemos la capa estatal. Entonces, si esta reforma apuesta por mejorar la impartición de justicia del país, cualquier avance es favorable. Si tenemos una Suprema Corte moderada, decente, digna, pues claro que eso va a ayudar a purificar el sistema de impartición. Pero si lo queremos hacer con profundidad, se tiene que atender también a lo local. Y ahí se vuelve muy valiosa la mayoría que tiene Morena también y nuestros aliados en 27 congresos de los estados. Porque desde la Constitución Federal puedes aplicar ciertas fórmulas, un marco de acción, pero los detalles de la reforma judicial local tendrían que ir en los congresos de los estados, que son los que pueden reformar la Constitución de cada entidad. Entonces, mira, a nivel federal tenemos que cada estado de la República es un circuito para efectos del Poder Judicial Federal. Podría ser una renovación escalonada, podrían ser concursos por circuito donde los interesados que cumplan los perfiles puedan concursar para ser considerados para jueces de distrito o magistrados de circuito. Pero como el presidente lo ha dicho, el presidente López Obrador, pues las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Entonces, a mí me parece muy importante ya arrancar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que no pase de estos 3 años en tener reformas a nivel también de los estados. Quien tiene la legitimidad democrática para impulsar las reformas nacionales, pues es la ganadora de la contienda, que es la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y con esa legitimidad de 36 millones de sufragios, es como plantea reformar el Poder Judicial, reconocer la personalidad de los pueblos originarios y comunidades indígenas, avanzar en reformas en materia de seguridad social, la pensión para mujeres de 60 a 64 años de edad y otros programas sociales como los apoyos para útiles escolares, la beca escolar, que es muy, muy necesaria para los niños y que ya se aplica aquí en la Ciudad de México. Entonces, todo eso va marchando bien. El tema de Xóchitl, pues la realidad es que está a 2 meses de dejar su lugar en el Senado de la República y no es ni su momento ni su circunstancia. Mira, hay profundas injusticias en el país. La desigualdad que heredamos del neoliberalismo se expresa de muchas maneras, tiene manifestaciones muy amplias. No es el mismo acceso a la salud de un rico que de un pobre. No es el mismo acceso a la educación de un rico que de un pobre. Y tampoco es el mismo acceso a la justicia de un rico que de un pobre. La brecha se ha logrado cerrar en el ejercicio de muchos de estos derechos. 5 millones de mexicanos han dejado la pobreza con el presidente de la República bajo su gestión. Entonces será un avance gradual. No será de la noche a la mañana porque la brecha es muy amplia. Pero yo aspiro a que en una generación podamos tener justicia para todas las personas. Tenemos que cambiar las cosas hoy. Y los frutos tendrán manifestaciones en lo inmediato, pero no será la generalidad, será un proceso muy gradual. Hay mucho que cambiar en el Poder Judicial. Y además no entienden. Acaban de avalar, por ejemplo, que sin permisos se construya un desarrollo inmobiliario en el lago de Chapala, que pues es la principal fuente de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. Toman decisiones, por ejemplo, para permitir que ciertos empresarios no paguen impuestos. Entonces no importa que el presidente no condone impuestos, no importa que el Congreso apruebe reformas en la materia, si los jueces son los que a final de cuentas van a hacer esos perdones multimillonarios. Ahí también se expresa la desigualdad. Y una expresión también está en los símbolos, en las formas.
Y para mí es un símbolo que un ministro de la Corte gane 300,000 pesos al mes. Cuando llegó el presidente de la República, López Obrador, al poder, pues el salario mínimo eran 2,400 pesos al mes. Es decir, un ministro percibía 150 salarios mínimos. Ahora el salario mínimo está en 7,500. El presidente ha logrado un avance sustancial, pero los ministros de la Corte siguen ganando 300,000 pesos al mes. Entonces, lo primero serán formas, serán símbolos. Símbolos en la paridad, en la conformación de la Corte. Símbolos en la aplicación del principio de austeridad. Símbolos también en sentencias paradigmáticas, sentencias relevantes en materia de impuestos, por ejemplo. Pero el cambio tiene que ser profundo y tiene que ser gradual para que la justicia cotidiana también se manifieste en todo el país.